Bienvenidos a este nuevo programa de Ser Humano. Ya en este mes de diciembre recordamos el mes de la concientización por la discapacidad y la inclusión, ¿no?, de las discapacidades. Una de las situaciones que por ahí yo escucho mucho en consulta es que muchas personas se plantean el hecho de que si por ahí se encuentran con algún tipo de dificultad física en algún momento de su edad, muchos expresan por ahí: preferiría estar muerto, preferiría no estar así, no vivir así. Sin embargo, nos encontramos con muchas personas que son ejemplos de superación y que han podido transitar dificultades físicas concretas que muchas veces no imaginamos, esas cosas que transitan, ¿no?, estas personas, y han podido superarlas alcanzando también la solidaridad y trascender, ¿no?, el egoísmo y la miseria que muchas veces como sociedad le expresamos al no incluirlos realmente ni en nuestro discurso ni en nuestra cotidianidad a través de los hábitos. Así que hoy quiero que escuchemos una historia conmovedora y además súper motivadora, y para eso le voy a dar la bienvenida a mi invitada del día de hoy. Soledad, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, Sol. Yo quiero presentar a Soledad Varela. Ella nos va a contar un poco acerca de su historia para que podamos dimensionar qué significa convivir con la discapacidad realmente y que podamos también reflexionar nosotros desde nuestro hogar qué lugar podemos hacerles y qué lugar podemos tomar nosotros como ciudadanos también para colaborar, ¿no? Y de verdad tener una vida más inclusiva. Contame cuál es tu situación personal, Sol. Bueno, yo nací con una patología que se llama mielomeningocele, que para que la gente entienda de manera sencilla, no se ha terminado de formar lo que es la espina bífida. Yo nací con la médula abierta en el año 1986, en este momento tengo 35 años, y en otra época en la que quizás el avance de la tecnología, de la ciencia, de la medicina no era tanto como hoy se ve hoy en día. Mi mamá cursó 9 meses de embarazos totalmente normales, en las que ninguno de los controles que se hizo, porque se hizo control durante todo el embarazo, en ningún control, en ninguna ecografía, salió nada extraño, y así a los 9 meses de embarazo, ya habiendo cumplido el plazo, bueno, entra en trabajo de parto y nazco, y al nacer mi papá me cuenta y recuerda, digamos, que lo primero que le dicen es: tiene que esperar porque su hija, tenemos que intervenir a su hija porque nació con un tumor. Así empieza una vorágine de cirugías y de estudios y de operaciones muy grandes. Yo en este momento tengo hasta 14 cirugías a lo largo de toda mi vida. Las primeras 3 fueron en los primeros 15 días de vida. A mí me operan a las horas de nacida, justamente para cerrar lo que es la parte de la columna que tenía. Claro, porque hay una herida en la parte de la cintura baja, digamos, ¿no? Exactamente, hay una herida que hay que cerrar y hay que, bueno, tiene que terminar como que de cicatrizar, ¿no es cierto? Eso era lo primero que había que hacer. A raíz de eso, mi patología, digamos, causa hidrocefalia, que es no drenaba el líquido encefalorraquídeo de manera habitual, como puede drenar en cualquier cabecita de cualquier persona. Y me tienen que colocar una válvula en la cabeza a las horas de nacida. Con esa válvula lo que permite es que, bueno, la hidrocefalia baja y, bueno, empieza el líquido a drenar como corresponde, ¿no es cierto? Esa válvula, cuando te ponen cuando naces, la tenés de por vida y tiene un recambio valvular más o menos entre cada 10 años. No necesariamente estrictamente así. Yo esta válvula que tengo en este momento, por ejemplo, hace 11 años que me recambiaron, puede pasar. Y en mi caso particular, la válvula que me colocaron en la cabeza cuando nací, me la recambiaron recién a los 18 años. Yo hasta los 18 años no sabía, en realidad nunca nadie me había dicho que las válvulas se recambiaban. A los 18 años yo empiezo con muchos dolores de cabeza, pero dolores de cabeza que nadie se puede imaginar. Empiezo con descomposturas y, bueno, me trasladan a Buenos Aires en ese momento. Me ve un neurocirujano en el hospital italiano y me avisa, me palpa la válvula y le pregunta a mi mamá: ¿y esta válvula desde cuándo no funciona? Y ahí nos damos cuenta de que la válvula no estaba funcionando más, estaba haciendo una disfunción, estaba empezando a juntar líquido en la cabeza con
síntomas muy leves, porque lo primero y lo principal es que te agarran son dolores de cabeza, te pueden agarrar mareos, vómitos, hasta llegar, si no atendés de manera inmediata, hasta llegar a un paro cardiorrespiratorio, que es lo que... Claro, hablamos de todo esto en una chica de 18 años, ¿no? Sí. O sea, venías transitando lo que sería para un adolescente sin dificultad, Sí. primaria, secundaria, bueno, con todo lo que eso conlleva. ¿Cómo Sí. fue, ahí nos abrimos un paréntesis, cómo fue transitar con todas estas dificultades esa etapa, ¿no? Bueno, mira, en mi caso particular, tuve una infancia, no me puedo quejar de la infancia que tuve porque primero que nada tuve una familia que siempre me acompañó, que siempre me contuvo y me contiene hasta el día de hoy, mis padres y mis hermanos, cada uno desde su lugar, y también tengo amigas que tengo de toda la vida, que me siguen acompañando. En el colegio me ha pasar por diferentes situaciones, de tener compañeras que cuando me ha tocado, por ejemplo, en una de mis cirugías, que fue del pie izquierdo, que estuve enyesada durante 8 meses, o sea, casi todo el ciclo lectivo, estando en jardín, yo me tenía que quedar en el recreo, me tenía que quedar porque no tenía el taco que tienen los yesos normalmente para poder apoyar el pie. En mi caso, el pie no lo pude apoyar nunca, siempre anduvo o con muletas o alguien que me alzaba, y mis compañeras se turnaban para quedarse conmigo, alguien siempre en el recreo. O sea, fue muy amigable en ese sentido y siempre encontré gente alrededor que me hizo mucho el aguante. Después en primaria también pasó lo mismo porque yo seguía con diferentes tipos de cirugías. En muchas ocasiones tuviendo que ausentarme del colegio, no porque quisiera ni porque era algo que elegía, sino porque, bueno, había cuestiones de salud que atender. Y siempre estuvieron ahí mis amigas, mis compañeras para cuidarme y para estar al lado mío. Después por ahí en la escuela secundaria, cuando yo estoy en 8º año, en lo que era en el 8º año en ese momento, bueno, a mí me tienen que hacer una cirugía que más o menos era cerrando un cuatrimestre y empezando otro, en donde se tenían que definir las evaluaciones. Yo me tengo que ir más o menos un mes a Buenos Aires, entre cirugía y todo el postoperatorio, y tengo que dejar el colegio durante ese tiempo. Bueno, dejo el colegio y al volver, y ya está recuperada como para reingresar, hablamos con el colegio, y el colegio, bueno, lo que nos dice, y sobre todo a mis padres en ese momento, es que era conveniente de que yo no continúe el año. Que recurse, digamos. Y que recurse al año siguiente. Por una cuestión de que en el momento en el que estaban con evaluaciones y demás que yo no las había podido hacer, bueno, me iba a atrasar mucho y era como que había muchos contenidos que no los iba a poder aprender. Bueno, y así fue que vuelvo a repetir 8º año con una promoción diferente, con un grupo distinto que no me conocían, que yo no los conocía. Y bueno, y ahí empezó una etapa diferente para mí. Siempre el hecho de adaptarme siempre es como que estuvo en mi ser, digamos. Es como que siempre me tuve que ir adaptando a las diferentes situaciones que me tocaron vivir y traté siempre de hacerlo de la mejor manera. Bueno, empecé al año siguiente poniéndole toda la onda con un grupo distinto y bueno, y ahí gente con edades diferentes, que por ahí tampoco conocían mi historia ni conocían mi realidad y no me venían acompañando, y no juzgo, digamos, no. Y me pasó tener situaciones de discriminación, de bullying, de todo lo que hoy en día se habla muchísimo. Bueno, a mí me tocó pasar hace muchos años atrás, hasta que en un momento yo, después de como que de una charla que se deciden hacer entre todo un curso por malos entendidos, por cosas que se decían, es como que decidieron ponernos a todos frente a frente para que podamos hablar, quizás con la intención de que arreglemos las cosas. No fue productivo, yo me fui muy mal de esa reunión con mis compañeras, y cuando volví a mi casa me acuerdo que le dije a mi mamá: yo no quiero ir más al colegio, necesito que me cambies de colegio, yo no puedo volver más. Aparte volví llorando, volví realmente, por un lado sorprendida por la situación, por la manera por ahí de encararlo, y también de un montón de cosas que, aún no siendo tan consciente, se podrían quizás haber abordado de otra manera y no se llegó a nada, en definitiva. Podemos decir que institucionalmente en ese momento no pudieron contener la situación, ¿no? Y aparte, con las dificultades que venías transitando, sacarte ese grupo de contención, ¿no? Que
perdón, una brutalidad en ese momento, dejarte sin esa contención afectiva que era tan fundamental en ese momento, ¿no? Transitando la adolescencia y con todas las dificultades que traías. Sí, totalmente. Para mí fue un cambio rotundo. Si bien mi vida siempre transitó en muchos cambios muy de golpe, pero que me saquen de un grupo de amigas, de un grupo que también era un grupo de contención para mí, más allá de mi familia, sí fue un cambio brusco y fue un cambio que a mí me pareció como mucho, digamos, para la época y sobre todo para estar transitando lo que es la adolescencia, que conlleva un montón de cosas, ¿no? Más sumado a lo que conllevaba mi propia patología y cosas que tenía que atender. Entonces como que me sentí, por decirlo de una manera muy, desprotegida o con falta de contención en ese momento. Pero bueno, la solución que hubo fue cambiarme a otro colegio, en el cual era totalmente diferente, con un grupo mucho más chico, Claro. en donde me tocó, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre recuerdo es que me tocó cursar con mi prima y terminar la secundaria con mi prima, que para mí fue fundamental. Pero más allá de ella hubo un grupo de personas, de seres humanos con los que me doy hasta el día de hoy y nos encontramos y realmente desde el primer día puedo decir que me hicieron sentir a gusto y como que hubiese ido con ellos desde toda la vida. Y realmente, los profesores, la institución, las autoridades, mis compañeros, todos hicieron lo humanamente posible para que entre todos podamos terminar en conjunto y yo termine realmente adaptada al colegio y así fue. Que en ese momento, ¿cuáles eran tus dificultades físicas? Mira, mis dificultades físicas siempre tuvieron que ver, bueno, yo tengo, por mi patología, tengo una mínima dificultad para caminar. Si bien no necesité nunca ayuda de muletas ni de bastón, salvo el tiempo que estuve con yeso, pero siempre tuve que tener cuidado porque tengo una falta de equilibrio propia de la patología. Siempre tuve y tengo hasta el día de hoy que tener cuidado con el tema de ir al baño y de ir de cuerpo o hacer pis cada más o menos 3 o 4 horas, de higienizarme bien cada vez que voy al baño porque puedo contraer infecciones urinarias a repetición. Yo tengo mi riñón, que es un riñón que uno funciona al 70% y el otro al 30%, y eso es algo que tengo que cuidar. Yo hasta los 14 años, la particularidad que tuve es que usé pañales, porque tenía una cuestión de incontinencia que hasta los 14 años no se pudo resolver, se resolvió después con un agrandamiento de vejiga, reeducando... Otra cirugía, digamos. Otra cirugía más, reeducando a mis intestinos, que también era otra, educando a mi vejiga, o sea... Hablamos todo esto de una nena de 13, 14 años. 13, 14 años. Encima te cambian de grupo, digamos. Sí. Encima el bullying, encima todo esto de la exclusión, la discriminación, y encima transitar esa parte en lo personal, que decir, si yo era tu compañera no me iba a enterar porque no es que andabas contando, digamos. No, nunca. Y creo que, a ver, como nota, creo que esta es la primera vez que hablo, para que también la gente entienda de lo compleja que es mi patología, que quizás un montón de cosas no se ven. Yo soy hipertensa, por ejemplo, desde los 10 años, que hasta los 10 años yo pesaba 19 kilos. Era un palito, realmente era piel y hueso. Y nadie entendía por qué yo era tan flaquita. Y vivían los médicos, o sea, me hacían estudios a repetición y demás, hasta que en un momento el doctor de Mayo, que me atendía, que hoy ya falleció, nos dicen, bueno, llévenle a la doctora Marilu Gómez. Ella es nefróloga infantil. Fue mi nefróloga, te cuento, le mandamos un beso a... Bueno, con Marilu, esa es la primera vez que me ve, se presenta, yo me presento, me empieza a evaluar, me sienta en una camilla y me dijo, vamos a tomarte la presión. Me toma la presión y yo en ese momento estaba haciendo un pico de presión. Y le pregunto a mi mamá y a mi papá, que en ese momento me acompañaron a los 10 años, le dicen, ¿y esta nena desde cuándo es hipertensa? Y nadie sabía. Y desde ahora, le dicen, porque la verdad es que nunca supimos hasta ese momento que yo podía ser hipertensa. Justamente que tenía que ver con mi problema renal, ¿no es cierto? Iba en relación. Pero bueno, nunca nos imaginábamos que había algo más que atender. Así que a los 10 años, a partir de los 10 años me tuve que acostumbrar a comer sin sal, cuidarme en las comidas, tomar mucho líquido, saber que no me tengo que exponer mucho tiempo al sol, que tengo que atender un montón de cuestiones, digamos. ¿Cómo era para esa Sol, ¿no? De 10 años, 11 años, que te inviten a un cumpleañito, una Navidad familiar?
Y era difícil porque iba a un cumpleaños, por ejemplo, y sabía que lo que se comía normalmente, no sé, chisitos, papas fritas, que comía yo también en el colegio y comía en los recreos y estaba acostumbrada, era saber que no podía comer más. Y no poder por ahí disfrutar de la comida que comía todo el mundo. Y bueno, yo tener que por ahí adaptarme o comer antes o comer después o llevarme comida que podía comer. Y bueno, era llevar un ritmo totalmente diferente. Siempre, y eso es algo que agradezco a mi familia y a mis padres, siempre tratamos de que las cuestiones que yo tenía que atender y todo lo que tenía que hacer, que quizás era diferente al resto, a las cuestiones que tenía que atender el resto, sea lo más natural posible. Entonces es como que traté siempre de cada cirugía hacerla natural y bueno, y era algo más y había que pasarlo y había que transitarlo y había que... Y sabía, o sea, y siempre desde los médicos hasta mis padres también siempre me dijeron esto es para mejorar tu calidad de vida y así fue. No puedo decir que no haya algo que no hicieron que mejorara mi calidad de vida hasta los 35 años que tengo hoy. Porque quizás la tasa de natalidad y de vida de las personas con mi patología quizás llegaba hasta un número menor. No se esperaba que una persona llegue hasta los 35 años. Quizás 25, 30 era como que el tope para decir, bueno, van a poder salir adelante. Y así fue. Yo creo que algo que siempre hice, porque también me lo inculcaron y lo sigo haciendo, es tratar de que cada cosa que me toca pasar, buscarle la vuelta y buscarle el lado positivo. Y tratar de entender de que lo que me toca es lo que me puede tocar a mí, que no quiere decir que sea lo más difícil, porque quizás hay casos mucho más complejos que los míos, y de que me sirva para seguir aprendiendo y para transformar eso en algo que quizás el día de mañana le pueda servir a otra persona como hoy estoy contando mi experiencia. Contame, Sol, yo estoy impactada, ¿no? Porque la infancia, la adolescencia son momentos muy, muy vulnerables, ¿no? Sí. De la vida, sí. Por un montón de cosas, ¿no? Pero más en una situación así donde vos decís hay que integrar a todo eso, que por sí ya es complicado, todo esto otro, ¿no? Contame, si podés mirar hacia atrás esa nenita, ¿no? Sí. Esos malos días de Sol, ¿cómo eran? ¿Qué le molestaba? ¿Qué le dolía, no? Otra vez una cirugía, ¿cómo transitaba? ¿Cómo era estar en el dolor, no? Los dolores físicos. Sí, sí, sí. En mi caso particular, como yo nací con una patología, creo que desde que nací... ¿Conviviste con el dolor? Conviví con el dolor. Sabía que iba a ser así. Vos me preguntás y quizás de adolescente era decir, y bueno, ¿cuándo va a pasar? O sea, ¿en qué momento va a terminar, digamos, no? Claro, era decir, ¿y qué más? ¿Qué más? Como que... ¿Qué más tiene que pasar? ¿O qué sigue? Y muchas veces era no... Era por ahí no encontrar... Y sobre todo en mi adolescencia de decir... Bueno, esto es lo que me tocó. Y muchas veces me dije, ¿por qué a mí? Hasta que con ayuda de médicos, de mi familia, también he ido a psicólogos, sigo haciendo diferentes terapias por una cuestión de que sabía que esto es algo que lo voy a llevar toda la vida. Y cuando fui adolescente, una vez el médico me dijo, y también la psicóloga que me atendía en ese momento me dijo, no te preguntes por qué, sino para qué. Y ahí es como que hice el clic para decir, y sí, es el para qué. Y hoy, vos me preguntás con 35 años, yo salgo a la calle y muchas veces digo, pucha, ¿de qué me quejo? Porque dentro de las cuestiones diarias que tengo que atender de mi patología, tengo una vida, tengo una familia, tengo amigas, tengo amigos, tengo una pareja en este momento,
puedo caminar, puedo, no sé, estar hablando acá con vos y transmitir lo que me pasa y lo que me pasó y lo que me pasa, y tratar de que eso sirva para que muchas veces tratemos de ver dentro de lo que podemos, que las cosas pasan para algo, y ojalá que todos podamos transformar lo que nos pasa en algo positivo para el otro. Yo soy muy creyente, desde que nací. Yo soy católica, pero no católica de decir de la boca para afuera, sino que siempre yo dije, y estoy convencida de que las cosas que a mí me pasaron no hubiese podido sobrellevarlas si no hubiese tenido a Dios y a la Virgen al lado mío. Una de las anécdotas que tengo para contar: yo cuando nací por parto natural, con los riesgos que significaban para mi patología nacer por un parto natural, y mi mamá me iba a poner milagros. Me iba a poner milagros justamente por la manera en la que nací. Bueno, por esas cosas de la vida, mi papá, cuando me va a anotar, me cambia de nombre, me respeta el María, porque yo me iba a llamar María de los Milagros, y me cambia por Soledad. No me quejo, porque a mí me encanta mi nombre, nunca renegué de mi nombre. Sí, me acuerdo que en la adolescencia y cuando era mucho más chica, ese nombre quizás en algún momento tuvo un peso de decir, ¿será que la soledad significa que yo me voy a quedar sola? Y es como que en ese momento recuerdo de mi adolescencia, el hecho de decir, bueno, ¿qué voy a hacer si me quedo sola? O cuando no estén más papá y mamá, que nos pasa a todos, digamos, en algún momento papá y mamá ya no están más, y tenés que saber cómo salir, tenés que saber cómo salir adelante y cómo seguir con tu historia y tener las herramientas como para decir, bueno, yo puedo salir adelante. Y eso es algo que agradezco, porque mi papá y mi mamá, dentro de aciertos y errores, como tenemos todos, siempre me dieron las herramientas como para que yo sepa cómo sobrellevar mi vida. Siempre me enseñaron... Para ser independiente. Para ser lo más independiente que pueda. Y hoy en día, y sobre todo después de esa cirugía que me hicieron a los 14 años, que fue un agrandamiento de vejiga con paredes de intestino, y donde realmente yo me tuve que ocupar de empezar a detectar cuándo tenía que ir al baño, cada cuántas horas tenía que hacerme sí o sí el tiempo para ir al baño, y ya dependía mucho de mí. Ahí es como que me di cuenta, bueno, esto ahora empieza a ser responsabilidad mía. Y entonces yo creo que mi vida, más allá de mi nombre, siempre fue un milagro, porque cada cosa que me tocó sortear y me tocó pasar, quizás podría haber sido totalmente diferente, y no fue así. Y recuerdo que una vez hablamos con un médico, cuando yo era muchísimo más chica, y mi papá le preguntó, ¿y ahora qué sigue? Y algo que me quedó grabado es de decir, vamos un paso a la vez, porque no sabemos qué puede seguir. La patología que tengo es una patología muy compleja, que quizás visualmente no se ve, pero lo que tengo yo y lo que tengo que atender yo, quizás otros niños no tienen que atenderlo y les afectó otra parte, porque afecta parte motriz, la parte urológica, la parte neurológica, o sea, puede afectar diferentes partes del cuerpo. Bueno, y cada uno le toca transitar de manera diferente. Entonces es como que desde ahí empecé a vivir el día a día sin pensar por ahí o sin concentrarme en, bueno, me va a pasar algo más. Sin anticiparte, digamos. Sin anticipar,me sin llenarme de expectativas. Sí, siempre fui, desde chiquita, fui una persona que sí, siempre pensó a futuro. O sea, yo proyecto, hago cosas a futuro, porque en definitiva, si nos ponemos a pensar, nadie sabe cuándo se va a morir. No es que yo, porque tengo una patología, esté determinado que me voy a ir de este mundo antes que otra persona. Y sí, trato de hacer planes, siempre trato de hacer planes positivos y de cosas que no solamente me sirvan a mí, sino que sirvan a los que me rodean y de que sirva hoy en día a la sociedad. Y de decir, bueno, la discapacidad no se celebra o no se conmemora un 3 de diciembre. Quienes tenemos una patología de base, quienes tenemos una discapacidad de nacimiento o no, es algo que lo llevamos cotidianamente, y creo que trabajar todos los días por la discapacidad es lo mejor que podemos hacer.
porque uno tampoco sabe, más allá de los que nacemos con algún tipo de discapacidad, uno nunca sabe cuándo le puede tocar. Cualquiera puede tener un accidente sin querer y quedar con algún tipo de discapacidad, o los adultos mayores, por una cuestión de edad, pueden después, Claro. siendo mayores, tener algún tipo de discapacidad. Es decir, lo más Nadie probable está exento, digamos. nadie está exento y todos quizás en algún momento tengamos algún tipo de discapacidad. Entonces, creo que lo fundamental es la empatía, la solidaridad, tratar de ponerse siempre en el lugar del otro y de entender de que quizás lo que la persona te esté diciendo en algún momento te la está diciendo porque tiene una historia detrás. Quizás no te la está diciendo ni con maldad ni por la intención de causar algún daño, pero tratar de entender y de ver más allá de la parte física de una persona, de ver más allá de los ojos y de decir, bueno, detrás de alguien hay una historia y Claro. si alguien te está diciendo algo bueno o algo malo, porque hay algo que está detrás. Entonces mirar más allá y no quedarse siempre con La lo primero. superficie, ¿no? Sí. Qué importante esto que decís porque convivimos todo el tiempo con personas, más allá de la discapacidad o de un problema físico concreto, personas que tienen sus propias batallas detrás, en su casa, con sus hijos, con sus parejas, en el trabajo, y tenemos que salir igual y tenemos que relacionarnos igual, y por ahí nos cuesta mucho hacerle la vida fácil a la gente, ¿no? Uno porque sufre y el otro también está sufriendo y nos encontramos mucho desde la herida, desde el dolor y no desde el amor, que es por ahí el objetivo, ¿no? Sería lo ideal. Contame, Sole, yo sigo impactada con tu niña, con la fuerza de esa niña interior, ¿no? ¿Te enojabas con Dios? ¿Hablabas, le retabas, le decías, o te entregabas? ¿Cómo era o es esa relación? Nunca me enojé con Dios, nunca. Nunca le eché la culpa ni a Dios, ni a la Virgen, ni a los ángeles, ni a nadie por lo que me pasó. Dije, bueno, es lo que me toca, es lo que es mi vida y tengo que hacerme cargo. Sobre todo cuando pude hacerme más cargo de lo que se hacían cargo en su momento mis padres, ¿no? Pero siempre desde mis creencias, porque soy muy creyente, siempre dije, bueno, Dios no le da a nadie una cruz que no sea capaz de llevar. Y así transité mi vida y la transito hasta el día de hoy. Sé que cada día, con cada cosa que me pueda poner en el camino, sea positiva y sobre todo si es negativa, sé que si me pone algo en el camino, sabe que lo puedo llevar adelante. Y así trato de hacerlo. Siempre trato de ser muy positiva. Mucha gente que por ahí me conoce, no solamente familia, sino amigos o tíos postizos que tengo, me dicen, yo no puedo creer que vos todo el tiempo estés como con una sonrisa. Y sí, porque es así. A mí me gusta, yo siempre dije que a mí me gusta vivir. ¿Me gusta mi vida? Sí, tengo momentos, como puede tener cualquier otra persona que tiene días malos, sí, pero tengo días malos como tiene cualquiera. Todos tenemos días que quisiéramos que pasen rápido y que sean diferentes. Bueno, a mí también me tocan esos días. Y no siempre estoy fuerte, y no siempre estoy contenta, y tengo mis momentos de tristeza, pero trato de que, no es que trato de ocultar, pero sino trato de que siempre lo que pueda llevar sea algo que motive, sea algo que dé esperanza, que dé fe, que sirva, en definitiva, que haga la vida de la gente un poquitito más amena y más llevadera. Yo quiero ser en definitiva, una solución para alguien más que un obstáculo más, ¿no es cierto?, de los que todos nos podemos encontrar. Y esta soledad que soy hoy fue la misma soledad que es a los 14 años o más chica, quizás menos consciente, por menos edad, menos consciente, pero siempre en las 14 cirugías que tuve, nunca te puedo decir que, creo que nadie entra a una cirugía feliz, ¿no? Nunca nadie entra saltando y bailando a una sala de quirófano, pero siempre entré con la convicción de que era algo más para que mi vida mejore, y era algo que sí o sí había que hacerlo. Y siempre me ponía en manos de Dios, siempre me ponía en manos de la Virgen y le pedía salir adelante. Y le pedía que me dé la fortaleza y la sabiduría para saber cómo salir adelante. Y así fue. Con la gracia de que nunca estuve sola, siempre con la compañía de mi familia. Pero siempre con mucha fe. La fe es algo que nunca perdí. Y si bien soy una persona quienes me conocen saben que tengo mucho carácter, pero ese carácter no lo utilizo para mal ni para enojarme,
ni O con la para herir, gente, claro. ni con la vida, ni con mi familia. Bueno, es lo que me tocó. Como quizás a otras personas le toca algo, quizás que sea peor. O lo que para mí puede ser catastrófico, quizás para otra persona no, y viceversa. Entonces siempre trato de empatizar con la historia del otro y de tratar de entender que cada persona es un mundo y cada persona lo vive las cosas de manera diferente, como yo vivo las cosas a mi manera, y de tratar de buscar siempre el lado positivo de todo lo que me pasa. En Personas Mágicas, así como vos, llega un momento de la vida donde transformamos el dolor en amor, ¿no? Se produce como una alquimia, decimos Sí. acá. ¿En qué momento llegó esa alquimia? Y contame qué hiciste, cómo transformaste ese dolor. Bueno, llegó más o menos con 25 años, cuando empecé a involucrarme en los voluntariados, en los diferentes voluntariados en los que estuve y en los que sigo estando hasta el día de hoy. Dije, bueno, ya cuando mi salud estuvo un poco más estable y terminé la facultad, terminé el colegio, la facultad, hice todo lo que por edades me demandaba la vida, ¿no? Qué bueno y qué loco, ¿no? Porque hay mucha gente que con todas las facilidades igual nos cuesta un montón transitar. Claro, y cuando terminé esa etapa dije, bueno, ¿qué más puedo hacer? Siempre soy una persona que está pensando qué más puedo hacer. Es como que nunca me conformo con lo que hago. Y ahí me acuerdo que había habido una inundación muy grande que fue acá, no solamente en Posadas de Misiones, sino en Lea, en la que mucha gente perdió un montón de cosas. Y ahí dije, bueno, desde mi casa me voy a poner a juntar colchones, frazadas, ropa. Yo tengo mucha gente conocida, mi familia también, y dije, bueno, me voy a poner a juntar a ver qué tanto junto. Junté un montón de cosas, mucho más de lo que pensaba, y bueno, y empezamos a llevar a diferentes lugares que estaban afectados. Ahí conozco a un chico que se llama Emanuel, que se contacta conmigo, y Emanuel estaba en ese momento en uno de los programas de Rotary Internacional, que es Rotarac, que es un programa de chicos de entre 18 y 30 años de edad. Lo era en esa época, había un poco más grandes, pueden quedarse en Rotarac todavía. Y bueno, y ahí empiezo a sumarme al mundo del voluntariado. Y me sumo con el objetivo de devolverle a la vida y devolverle, creo que también a Dios, un poco de todo lo que me dio. Porque más allá de todo lo que me tocó transitar y de todo lo que me tocó vivir y que me toca vivir, creo que siempre la vida fue muy buena conmigo. No puedo decir que siempre la pasé mal, no puedo decir que siempre sufrí, porque no es así. Siempre me rodeó de gente que valió la pena y que me ayudó a salir adelante, y eso es algo que siempre agradezco. Y entonces dije, bueno, tengo que transformar haber pasado tanto dolor y quizás tener momentos de dolor en dar amor a la sociedad y a gente que quizás esté pasando por situaciones iguales o distintas a las mías, pero difíciles difíciles también. Y de ser puente y ser canal para ayudar a otros. Y así fue que empecé a los 25 años en Rotarac, en Rotary Internacional, en Cruz Roja Argentina, en la Asociación Civil Defender la Vida, que hacemos prevención contra el suicidio, y en Fundación Sí, en la que también estuve, en lo que fue Proyecto Plato Lleno en su momento y Red Alimentar hoy en día, que concientizamos sobre la pérdida y el desperdicio de los alimentos. Es decir, me involucré con diferentes temáticas que me parecían sumamente importantes, y me parecían y me parecen hasta el día de hoy que la gente tiene que involucrarse, y porque hacen a la construcción de un mundo mejor. Y siempre voy por el mismo camino, y creo que mi camino es de tratar de estar siempre del lado de la gente que más lo necesita, de llevar siempre un mensaje de amor, de paz, de fe, sobre todo, que creo que es lo que yo siempre, como siempre digo, la fe puede mover montañas. Y si uno por ahí, a través de la fe, de la creencia que tenga, y trata de educar su pensamiento y su mente con un pensamiento positivo, creo que puede llegar mucho más lejos quizás de lo que se proponga o de lo que quizás hoy se imagina. Y eso es lo que siempre trato de en cada charla, en cada actividad, en cada cosa que hago y que hacemos, porque lo hago con un grupo de gente, no lo hago nunca sola,
trato de que la gente vea y entienda de que mi realidad no es la única, no es la más difícil, es una de tantas. Y una de las temáticas en las que más me gusta trabajar es por la inclusión, es por la discapacidad. Porque quién mejor que yo y todos los que tenemos algún tipo de discapacidad poder hablar y poder contar y poder decir y poder empatizar con alguien que está pasando una situación difícil. Y siempre trato de ser canal para esa gente y de llevar un mensaje que ayude, que construya. Dentro de un mundo que es muy complejo en muchas ocasiones y por ahí es muy cruel, tratar de llevar un mensaje de amor creo que es lo mejor que podemos hacer. Porque me gusta tu optimismo, pero leo también en tu discurso una cuota de realismo que no puedo dejar de pasar desapercibida, que es que sabes mucho acerca de tu patología, ¿no? Sí. Ya antes de que tengamos la charla y ahora sabes mucho, se nota que te informaste mucho, que leíste mucho, que estudiaste mucho, aparte de estar ahí, ¿no? Sí. Pero ¿en qué momento, en qué periodo de tu vida vos dijiste yo, inclusive con internet y con toda la información que hay, vos dijiste yo tengo que saber qué es lo que tengo, ¿no? De esta niña Soledad, de esta adolescente Soledad, ¿en qué momento Soledad dijo yo me tengo que sentar a investigar o a hablar y a entender qué es lo que traigo conmigo? Y fue a los 14 años. Fue a los 14 años cuando me empezó a picar el bichito de investigar un poquitito más y también me empecé a preguntar y me empecé a hacerme consciente que papá y mamá no van a estar para toda la vida, como tampoco tíos, abuelos o quienes estén alrededor. Entonces, con quien me toque transitar mi vida, con quien me toque seguir transitando mi vida, más allá de quien esté al lado mío, yo tengo que tener las herramientas como para saber qué tengo que hacer, cómo afrontar determinadas situaciones que se me vayan sucediendo en el camino. Entonces ahí fue que empecé a través de internet, que hoy está mucho más avanzado y las redes sociales ayudan mucho. En ese momento no. Empecé a investigar, siempre tuve mucho contacto y mucho diálogo con todos mis médicos y siempre fui muy hincha de decirme, bueno, a ver qué me están haciendo, ¿para qué es esto? Siempre fui yo, más allá de mis papás, los que siempre trató de saber para qué, por qué venía después, qué tenía que hacer postoperatorio. Pero fue con esto, con la idea de, primero de saber que en algún momento iba a tener que seguir mi vida. Y quiero seguir con mi vida, más allá de la vida que me pudieran haber dado y la calidad de vida que me pudieran haber dado mi familia. El día de mañana quizás también pueda o no tener un hijo. Y entonces siempre busqué herramientas que me hagan ser lo más independiente posible. Y de que también lo que yo pueda aprender de mi patología, o de otras inclusive, porque soy muy curiosa de otras patologías, pueda servir para dar una mano a otras personas también, que quizás la están pasando peor que yo. Y de poder decir, bueno, sí, yo puedo ser ayuda para otras personas y puedo ser canal y un medio y una mano para ayudar a otros. Y fue desde ahí, desde los 14 años creo que me fui haciendo consciente y fue donde me empezó a picar el bichito de investigar mucho más. Pero también no solamente por mí, sino por los demás, por ver a ver en qué más puedo ser útil al otro. Qué importante y valioso, ¿no? Por ahí la gente que está escuchando, porque muchas veces una de las cosas que nos impiden agarrar algo a tiempo es la negación que tenemos, la resistencia que tenemos a aceptar lo que nos pasa o a creer lo que nos pasa, y entonces no queremos saber nada, vamos como a ciegas, ¿no? Por la vida. Y por ahí esto de saber que si yo me informo tengo poder, porque la información es poder, sí. Nos permite tomar mejores decisiones también a la hora de nuestra vida y por supuesto empoderarnos y ejercer, ¿no? Lo que es la tan valiosa libertad o libre albedrío, como prefiero decirle, ¿no? Me encanta y te tengo que hacer las preguntas que siempre hacemos, ¿no? Que son las incómodas por ahí, decir... Si hoy estás mirando para atrás, sí, y la estás viendo a esta Soledad del jardín, ajá, que está con la pata enyesada en el recreo y no puede salir a jugar, ¿qué le dirías a esa nena? A esa nena, pero desde como soy hoy yo. Ajá. A esa nena que con una pata enyesada, teniendo creo que 6, 7 años, le diría lo que creo que me sigo diciendo hoy en día, que es gracias. Porque
traté toda mi vida de agradecerme a cada paso, que no fue fácil. Y no lo es. Y un poco de un posteo que hice hace muy poquito, que hablaba de que no puedo romantizar el hecho de la discapacidad. A mí la discapacidad no me parece que sea un tema para decir, wow, qué lindo. No es agradable. Veo muchas familias que tienen chicos con discapacidad que prefieren ocultarlos, y no me parece. No estoy de acuerdo, pero también hay que entender al otro de que quizás hace lo mejor que puede con lo que tiene. Y a esa soledad de antes, o la soledad que me fui transformando, le diría gracias por un montón de cosas, pero creo que por tener la fortaleza para salir adelante, por tratar de ver siempre el lado positivo más que las cosas negativas, por quedarse siempre con lo mejor. Y creo que un gracias por salir adelante. Porque quizás un montón de gente con mi patología o con otras mucho más complejas no tienen más ganas de vivir, no tienen ganas de salir a la calle, no tienen ganas de trabajar, no tienen ganas de estudiar, no tienen ganas de nada. Y yo no soy quien para juzgar, porque cada persona vive su realidad como puede, pero creo que hay mucho que podemos hacer. Si tratamos de unirnos y si tratamos de ayudarnos entre todos, de ser colaborativos, de ser empáticos, de educar a nuestros niños desde el amor. Creo que es lo fundamental. A mí me ha tocado pasar por situaciones que quizás no siempre fueron amorosas, de parte de pares. Y creo que lo fundamental que le podemos dejar a este mundo es amor. Y yo creo que todo lo que uno hace desde el amor y con amor, siempre con amor vuelve. Entonces, es agradecerme y creo que decir, vos podés, porque yo sé que puedo. Siempre pude y quiero poder, porque yo quiero vivir y quiero seguir viviendo y quiero seguir haciendo cosas que me sirvan a mí y que sirvan a los demás. Entonces, me toque lo que me toque vivir, sé que lo voy a seguir llevando adelante con la fortaleza que siempre tuve, con la templanza que trato de tener. Y eso no quiere decir ni que yo sea perfecta, ni que no me enoje, porque tengo mucho carácter. Quienes me conocen saben que muchas veces me he enojado y he tenido mis momentos, sí, de bajones, pero elegí y traté de no quedarme ahí, de no quedarme en el enojo. Y de transformar ese enojo que en algún momento tuve, sí, en decir, bueno, de este enojo tiene que salir algo positivo. No quedarme en una puteada, porque también he puteado, sí, son cosas que nos pasan a todos, quienes tienen o quienes no tienen una discapacidad, y de hacer algo que sirva sobre todo. Yo siempre trabajé y trabajo por sentirme útil. A mí me gusta mucho sentirme útil para lo que pueda servir. A mí me gusta mucho servir a los demás. Y esto fue un tema que a mi mamá, sobre todas las cosas, que fue muy sobreprotectora, y creo que lo es hasta hoy, hasta los 35 años, le costó entender esto de elegir el voluntariado como un estilo de vida. Porque quienes se involucran en un voluntariado, sea cual fuere, elige un estilo de vida que quizás es distinto a otros. Y a mi mamá le costó mucho entender el hecho de por qué después de haber pasado tantas cosas, ¿para qué meterme en algo sacrificio, más? ¿Para qué el servicio? Claro, ¿para qué el servicio? ¿Para qué el sacrificio? ¿Para qué correr riesgos? Porque también uno corre riesgos. Pero hasta que entendió que esto es lo que a mí me ayuda, es lo que también me ayuda a mí. Claro. Porque no es solamente ayudar al otro. Es increíble cuando vos te vas después de una actividad de servicio y ves que transformaste un lugar y que dejaste un mensaje, ver cómo se despiden de vos y cómo te piden que vuelvas a venir y cómo te esperan y se acuerdan, y no por sentirme importante, sino por decir, sé y soy consciente y veo que pude por lo menos transformar un cachito de la realidad de una persona. Y eso es lo que
Esto es lo que me digo siempre, siempre me agradezco. Dijiste hoy, hay mucha gente que está del otro lado con algunas dificultades, cualquiera sea, porque cada uno es dueño de cómo transita su dolor y quizá no quiere ni salir de la casa. ¿Qué le dirías a esa gente? A veces no me siento por ahí con la autoridad de decirle al otro cómo tiene que actuar. Porque es un poco de lo que yo te decía hoy. Cada persona hace lo que puede con lo que tiene. Desde mi experiencia, lo que sí puedo contar es que el buscar ayuda siempre me sirvió. En salir a hablar, contar, siempre me resultó liberador y siempre sirvió también para que el otro me entienda, porque quizás el otro juzga, pero juzga porque no sabe. No juzga desde un lugar de maldad, juzga porque no conoce. Y creo que si nos animamos a empezar a unirnos, a empezar a trabajar en conjunto, que creo que es lo que por ahí más cuesta, a buscar ayuda. A mí me costó mucho buscar ayuda durante muchos años, hasta que entendí que sola no siempre iba a poder, porque siempre, por una cuestión de superación personal, siempre dije, no, déjame, yo me arreglo, yo voy a poder. Y entendí que a veces no, y está bueno también no poder. No es un defecto, no es algo negativo, no es un pecado, no. Está buenísimo, pero también reconocer que no puedo sola o solo. Y buscar ayuda, tratar de buscar los espacios en donde existen personas como yo o tantas otras que hacen un montón de actividades y tratan de ayudar a los demás. En mí les puedo decir que tienen una mano amiga, que tienen una aliada para poder escuchar, para poder contar, para ver si puedo o no ser canal para ayudar, porque tampoco soy una persona que me creo saberlo todo, pero sí puedo empatizar con lo que le pasa al otro y entender. Y si entre los dos o entre más personas podemos buscarle la vuelta y la solución a las cosas, estoy a disposición y creo que hoy más que nunca entiendo que creo que nací para esto. Nací para que más allá de lo que me toque vivir a mí, poder ser también una mano amiga para otras personas que quizás estén pasando una situación mucho más compleja que la mía. Y ojalá pueda ayudar a un montón de gente y ojalá un montón de gente se dé cuenta de que la vida es hermosa, de que hay muchas cosas que valen la pena, de que a veces cuesta, pero hay que tratar de buscarle el lado positivo. Tenemos que tratar de encontrarnos, de buscarnos y de ayudarnos. Y que si hacemos de este lugar un poquito mejor cada día y hacemos lo que cada uno tenga al alcance de la mano para transformar este mundo, este lugarcito que nos toca vivir en un lugar mejor, habremos dejado a generaciones futuras realmente algo que valga la pena. Y yo quiero seguir trabajando por esto, quiero seguir trabajando por la discapacidad, porque es lo que me mueve, es lo que me motiva, es lo que amo y también, aunque parezca loco, es lo que agradezco. Yo creo que si yo no hubiese nacido con la patología que nací, no hubiese hecho las cosas que trato de hacer todos los días y quizás ni siquiera hubiese sido de la manera en la que soy hoy. A mí mi patología me transformó, me educó, me hizo ver la vida totalmente desde el minuto cero de otra manera. Y ojalá pueda servir mi historia para motivar y para inspirar, para motivar. ¿Sí? Ojalá que sí. Bueno, te agradezco un montón, Sol, tu historia y aparte la apertura honesta que pudimos conectar hoy. Y si te quiero seguir en redes, porque sé que militás a full en pos de un montón de cosas positivas para la sociedad, sé que estuviste también haciendo política, estás haciendo política, así que si la quieren contactar, ¿cuáles son tus redes? Bueno, a mí en Facebook me pueden buscar como María Soledad Varela. Van a ver mi cara que es muy confundible, no tengo ninguna foto rara. Y en Instagram me pueden buscar como @solevarela.ok.
Esas son mis 2 redes sociales y mi número de teléfono, si a alguien sirve, es 3764-110-110. Es muy fácil. 110, 110. Parece un número de emergencia, pero no. Por algo será. Por algo será. Y estoy a disposición para quien pueda servirle. Estoy para servir, creo que nací para eso, creo que estoy en el camino correcto y hoy te puedo decir con total firmeza que amo haber nacido así, porque creo que eso es lo que me hizo estar hoy en día donde estoy. Me encantó cerrar con esa frase, porque creo que es lo más importante en cualquier proceso de dificultad, poder amarnos así como somos y poder aceptarnos y vivir con nosotros mismos, ¿no? Que es el desafío más grande y al que muchas veces huimos de nosotros mismos y de nuestras dificultades. Te agradezco muchísimo. Y déjame solamente decir algo más, que creo que es fundamental para los tiempos que estamos viviendo hoy. Toda buena etiqueta empieza con la palabra inclusión. La inclusión de verdad. Entonces me parece que construir espacios de inclusión reales van a hacer que podamos transformar realmente la sociedad. En una sociedad mucho más empática, mucho más amorosa y mucho más solidaria. Hoy dijiste, ¿no?, que tu familia te ayudó a naturalizar tu situación, tu condición, para que no fuera tan difícil sentir vos, ¿no?, integrada, menos vergüenza, menos incomodidad a la hora del compartir. Y a mí me gustaría agregar eso, ¿no?, el poder, sobre todo con las infancias, como adultos, ayudar a los niños a naturalizar las diferencias, en definitiva, porque todos somos diferentes, y ayudar al niño a convivir con esa diferencia como si nada, como si estuviera todo bien, porque está todo bien, y ya ir educando esas mentes, ¿no?, que terminen siendo por ahí inclusivas naturalmente, ya sin la necesidad de en qué momento percibir la diferencia, ¿no? Que eso sea parte del día a día, de lo cotidiano, y que después esas mentes también nos ayuden a plasmarlo socialmente en soluciones, ¿no? Exacto. Sobre todo a nivel cotidiano, en soluciones arquitectónicas, geográficas, de transporte, de movilidad, o sea que todo eso se plasme. Bueno, te agradezco un montón. No, gracias a vos, hay mucho por hacer, creo que el camino recién empieza y estoy para lo que pueda ser útil y lo que pueda servir. Te agradezco un montón por estar conmigo en este programa. Esto es ser humano, señores. Esto es ser humano, es sentir, es vivir con el sentimiento, es saber que somos viscerales, que tenemos ira, que sentimos dolor, pero que también somos capaces de hacer la magia, la alquimia, que es transformar todo eso en amor. Hablaba Soledad hoy de la unidad y de que si nos unimos podemos transformar un montón de cosas, pero no es sencillo hablar de unidad si no tenemos en cuenta la inclusión, de que hay muchas diferencias que pueden aportar un montón, ¿no? No solamente hoy conocíamos el caso de Soledad, pero hay muchas personas diferentes que desde su percepción, desde su dificultad, nos pueden aportar un montón como sociedad, como humanidad, como comunidad. Y que por ahí estaría bueno que cada uno que está sentado y que por ahí está bañado en soberbia, ¿no?, se dé la oportunidad de conocer al otro, de conocer la historia del otro y darle una oportunidad de integrar a ese otro y ver también cuánto nos puede transformar a nosotros la convivencia honesta, sincera y basada en el amor. Les agradezco un montón por acompañarnos. Cada martes 21 a 30 horas podés seguir estos testimonios, podés volver a encontrar los videos, compartirlos, que se viralicen estas historias inspiradoras en Noticias del 6 y también en mi canal de Patricia Méndez. Les agradezco muchísimo y nos volvemos a encontrar, Dios mediante, martes que viene 21 a 30 horas.